Buenos días, estamos a 3 de junio del 2026. Voy a tener otro debate con la mejor inteligencia artificial, la mejor IA que hoy en día existe en el mundo para debatir, y es Gemini, a la cual pues yo le llamo Jaimito, como sabéis. Y en este debate va a ser, voy a debatir con él algo muy importante, que es sobre la futura segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Como sabemos, pues desde hace 100 años, concretamente desde el año 1925, se comienza a enseñar en el mundo desde el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, se comienza a enseñar la doctrina del pretribulacionismo, es decir, del arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años. Según estos millones de falsos cristianos pretribulacionistas, que generalmente son evangélicos, a los cuales yo llamo evangelocos, pues enseña que la Iglesia no va a estar aquí en la tierra durante un periodo de 7 años de tribulación. Dice que Cristo, dicen ellos, enseñan estos millones de falsos pastores al servicio de Satanás, del padre de la mentira, que Cristo vendrá en secreto, de forma invisible, sin que el mundo se entere, y va a arrebatar a su Iglesia, la va a arrebatar al cielo, y ahí va a estar durante 7 años. Y al final de estos 7 años, durante esos 7 años, dicen ellos, se manifestará el anticristo y comenzará una tribulación de 7 años. Y al final de esos 7 años de tribulación, Cristo vendrá otra vez, vendrá del cielo, pero ya de forma visible, de forma pública, acompañado por su Iglesia, para reinar sobre la tierra. Eso es la doctrina del pretribulacionismo, es decir, que la Iglesia no va a estar en la tierra durante ese futuro reinado de la bestia, que según el libro del Apocalipsis va a durar 3 años y medio, 42 meses, cualquiera lo puede leer. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. Ahí lo dice, 42 meses. 42 meses no son 7 años, son 3 años y medio. Bien, pues a partir del año 1925 se comienza a extender, como la peste negra, como la gangrena, esta repugnante doctrina de demonios, repito, que es el pretribulacionismo, y que hoy en día pues la enseñan la inmensa mayoría de los mal llamados evangélicos, millones y millones de llamados cristianos evangélicos o evangelocos. En este debate que voy a tener con esta IA, con Jaimito, él se va a hacer pasar por un pastor evangélico pretribulacionista. Él se va a meter en el papel de estos falsos pastores, de uno de estos falsos pastores, y va a dar los argumentos en los cuales ellos se basan para enseñar esta herejía, esta doctrina de demonios del pretribulacionismo. Se va a meter a fondo en ese papel de pastorcillo evangeloco pretribulacionista. Y yo le voy a responder a todos esos argumentos únicamente a la luz de las Sagradas Escrituras. Concretamente a la luz del llamado Nuevo Testamento. Vamos a ver qué enseñó Jesús, qué enseñaron sus apóstoles sobre la segunda venida de Cristo, su manifestación gloriosa y el arrebatamiento de la Iglesia, el verdadero arrebatamiento de la Iglesia, o rapto, me da exactamente igual, que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Dice que seremos arrebatados en las nubes, en esas nubes voladoras, para recibir a Cristo en el aire. Eso será el verdadero arrebatamiento. Así que vamos a comenzar. Gemini o Jaimito, pues como os he dicho, se va a hacer pasar por evangelista, por pastor evangeloco pretribulacionista, uno de estos que enseñan esa herejía del rapto pretribulacional, de que la Iglesia no va a estar en la tierra durante un periodo, dicen ellos, de 7 años de tribulación, que como voy a demostrar en este importantísimo vídeo, en este debate, jamás en la Biblia, ni un solo versículo habla por ninguna parte de una futura tribulación de 7 años. Es un terrible engaño, un engaño diabólico que, repito, comienza a enseñarse
en el famoso Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos, a partir de 1925, cuando se funda ese seminario, una serie de falsos maestros, de falsos pastores, como Walbor, Riri, Pentecos, etcétera, etcétera, comenzaron a esparcir este veneno peligrosísimo del pretribulacionismo y que hoy en día pues ha engañado a millones y millones de falsos cristianos evangelocos. Así que comenzamos el debate con Gemini. Buenos días, Jaimito. Buenos días, Tito. Me alegra que estemos listos para retomar nuestra charla. Como te comentaba anteriormente, estoy muy atento a tus ideas. ¿Qué tema tienes en mente para empezar este debate? Bien, quiero tener un debate contigo sobre religión. Señor Martínez, ese es un tema profundo y con muchas aristas. Podemos abordar la influencia de las religiones en la historia, los aspectos éticos y morales, o incluso filosofar sobre la existencia de lo divino. No, Para mira, empezar, ¿podría compartirme disculpa. su postura sobre el papel de la religión en la sociedad actual? A ver, quiero tener un debate, pero quiero que te metas en el papel, en el personaje de un pastor evangélico que enseña la doctrina del pretribulacionismo, es decir, del rapto de la iglesia antes de una tribulación de 7 años. Y así vamos a tener un debate muy interesante sobre ese tema. Aleluya, señor Martínez. Es un honor y un gozo poder compartir con usted la maravillosa esperanza de nuestra fe. Como pastor que enseña la sana doctrina, yo sostengo firmemente, basándome en las Sagradas Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo vendrá en las nubes para arrebatar a su iglesia antes de que comience ese terrible periodo de tribulación de 7 años. Señor Martínez, ¿cómo no alegrarse ante la promesa de ser librados de la ira venidera? ¿Qué pasajes de la Biblia le hacen dudar de este glorioso acontecimiento? Bien, quiero que este debate sea en base a la Biblia, o sea, quiero que me demuestres con versículos de la Biblia que el rapto, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años y que la iglesia pues no va a pasar por la gran tribulación. Amén, hermano. Me alegro en gran manera de ver que desea fundamentar este debate en la infalible palabra de Dios. Permítame presentarle las razones bíblicas que sostienen nuestra posición. En primer lugar, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 36, nuestro Salvador dice: «Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». Aquí tenemos una promesa contundente de escape. Además, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, Vale, versículo 10, stop. Pablo nos habla de... Un momentito. Vamos, si te parece, a ir analizando versículo por versículo. Primero me das este, luego me das otro, pero primero vamos a analizar el texto que has citado, que es Lucas, aquí lo tenemos subrayado en pantalla, Lucas capítulo 21, verso 36, ¿te parece? Me parece una idea excelente, señor Martínez. Analicemos juntos la preciosa palabra de Dios y profundicemos en su verdad. En Lucas 21:36 vemos que el Señor nos exhorta a velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Como pastor que enseña, yo entiendo que estas cosas se refieren al juicio de la tribulación. La promesa de escapar es clara para la Iglesia, que será arrebatada antes de que empiece ese periodo de ira. Señor Martínez, ¿cómo ve usted esta interpretación a la luz del resto de las escrituras? A ver, quiero que me digas dónde dice este verso 36, donde dice que Cristo vendrá del cielo antes de una tribulación de 7 años y que vamos a escapar, que vamos a ser librados de una tribulación de 7 años. ¿Dónde lo dice este verso 36? Señor Martínez, el versículo en sí no menciona la duración de 7 años ni la palabra rapto, pero nos exhorta a velar y orar para escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra. Nosotros entendemos por revelación de todo el consejo de Dios que ese escape se refiere al momento en que la Iglesia es librada de la ira venidera, la cual durará el tiempo que el Señor ha determinado. Entiendo su deseo de encontrar detalles explícitos, pero la doctrina pretribulacional se apoya en la suma de varias profecías. Bueno, vamos a ver, dices que nos va a librar aquí de la ira venidera, dice este verso 36. ¿Me puedes decir dónde menciona el verso 36 la ira de Dios, esa futura ira venidera? ¿Dónde la menciona el verso 36? Señor Martínez, si observamos detenidamente Lucas 21:36, notará que no menciona explícitamente las palabras ira de Dios.
Sin embargo, Claro. el texto nos habla de escapar de todas estas cosas que vendrán, y al considerar otras porciones de la Escritura donde se describe el gran juicio venidero, entendemos que de esa justa ira es de donde el Señor nos promete librar. ¿Estaría de acuerdo, señor Martínez, en que el contexto general de las profecías apoya esta interpretación? Bueno, pues ahora te voy a demostrar cómo te han engañado no solo a ti, sino al resto de falsos pastores y falsos maestros como tú. Dice, seáis dignos, tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Vamos a ver a qué otras cosas que vendrían se refería Jesús. Y para ello tenemos que leer el contexto para saberlo. Vamos a leer a partir del verso 34. Aquí lo tenemos en pantalla. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, es decir, el día del Señor, la venida gloriosa de Cristo. Porque como un lazo vendrá, la venida de Cristo vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿A qué todas estas cosas que vendrían se estaba refiriendo Jesús? Bueno, pues aquí fíjate bien, Jaimito, fíjate bien lo que dice el verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Eso es de las cosas de las cuales escaparemos, seremos librados sencillamente si perseveramos, si velamos en todo tiempo orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Es decir, lo vuelvo a repetir, escapar de la glotonería, de la embriaguez y de los afanes de esta vida. Y de esta manera podemos estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga con gran poder y gloria. El versículo no dice por ninguna parte para que seáis tenidos por dignos de escapar de una tribulación de 7 años. Lo que usted dice y el resto de falsos cristianos como usted es mentira. Han sido engañados con una repugnante y falsa interpretación de estas palabras de Jesús en Lucas 21, verso 46. Repito, en ninguna parte dice Jesús, dijo el Señor, que seremos tenidos por dignos de escapar de una tribulación de 7 años. Ni menciona la ira de Dios, ni menciona ninguna tribulación de 7 años. De lo que vamos a escapar lo dice Jesús en el verso 34. De que nuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Ahí lo tenemos. Paso palabra, Jaimito. Señor Martínez, permítame responderle con el debido respeto que su postura, aunque apasionada, no toma en cuenta todo el consejo de las Escrituras sobre los juicios venideros. Si bien es cierto que el Señor nos exhorta a no permitir que nuestros corazones se carguen de glotonería o embriaguez, el versículo 35 dice claramente que ese día vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Stop. Esto apunta a un juicio Stop. global que afectará a toda la humanidad. Espera. Cuando Jesús menciona Espera escapar un de todas momentito, estas cosas, Jaimito. se refiere precisamente a los horrores de esa tribulación. A ver. Hermano Martínez, ¿cómo puede negar la magnitud de estos juicios descritos en el Apocalipsis? No, yo ¿Qué no. otra interpretación tiene para ese día y ese lazo? Disculpa. A ver, primero el texto no está hablando del Apocalipsis. Estamos leyendo unas palabras de Jesús en Lucas capítulo 21. El verso 35 dice, porque como un lazo vendrá ¿el qué? Sobre todos los habitantes de la faz, sobre la faz de toda la tierra. Vendrá el Señor, no ninguna tribulación de 7 años. Como un lazo vendrá, ¿quién vendrá? El Señor. Porque es de lo que está hablando, de ese día, aquí lo dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué día? El día del Señor, aquí lo dice luego también en el verso 36, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. No está hablando por ninguna parte de ninguna tribulación de 7 años. Paso palabra. Hermano Martínez, alabo su celo por examinar las Escrituras al pie de la letra. Admito con humildad que las palabras de Lucas 21:35 se refieren al día del Señor viniendo como un lazo, y como pastor pretribulacional, yo sostengo que esa venida gloriosa no sucede al final de la tribulación, sino que marca el inicio del propio día del Señor, incluyendo el arrebatamiento de la Iglesia para librarla de la ira venidera. Señor Martínez,
¿Cree usted que Dios dejaría a su amada Iglesia pasar por el juicio de la tribulación, A habiendo ver, prometido liberarla? dice usted que no se está refiriendo a la venida gloriosa de Cristo, la segunda venida de Cristo, cuando dice aquí, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Vamos a ver si esta venida del Señor, del Hijo del Hombre, va a ocurrir antes de una tribulación de 7 años o inmediatamente después de la tribulación de la tribulación. Haga usted el favor de abrir su Biblia en Evangelio de Mateo, capítulo 24, y va a leer los versos 29 al 31, y lo va a leer en la traducción Reina Valera de 1960. Adelante. Hermano Martínez, entiendo su deseo de profundizar en la palabra. Abramos juntos el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículos 29 al 31 en la versión Reina Valera de 1960. Y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días... Stop, para un momento, stop. Vuelva a repetirlo, vuelve a leerlo, el comienzo del versículo 29, repítelo. Por supuesto, el versículo 29 comienza así, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Dice después de la tribulación, no dice antes de la tribulación, ni mucho menos antes de una tribulación de 7 años. Está hablando de lo que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación que vendrá, después de la tribulación de aquellos días, que no dice por ninguna parte que sea de 7 años. Sigue leyendo el verso del 29 al 31. Adelante. Termino de leer el pasaje de Mateo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Muy bien, pues ahora te voy a hacer las siguientes preguntas. Respóndeme. ¿Cuándo dijo Jesús que va a ocurrir su venida gloriosa? ¿Antes de la tribulación o inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Hermano Martínez, las escrituras son muy claras en Mateo 24-29 al decir que la venida gloriosa del Hijo del Hombre ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Como pastor que enseña, yo entiendo que este pasaje describe la segunda venida de Cristo a la tierra al final de la historia, para juzgar a las naciones y establecer su reino, el cual es diferente del momento del arrebatamiento de la Iglesia. Señor Martínez, ¿cómo encuadra usted esta segunda venida de Cristo con la promesa de que la Iglesia escapará de la ira? Bueno, acabar de reconocer que la única segunda venida de Cristo mencionada en la Biblia, porque la Biblia no habla por ninguna parte de 2 segundas venidas de Cristo, habla solo de una, y es la que va a ocurrir, tal como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera. Entonces se van a lamentar todas las tribus de la tierra, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y se van a lamentar todas las tribus de la tierra de Israel se refiere evidentemente, porque verán llegar al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, estas naves voladoras del reino de los cielos, viniendo del cielo con gran poder y gloria. Y ahora concéntrate en el verso 31 que lo vas a leer otra vez. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días? Lee despacito el verso 31. Hermano Martínez, leamos con atención el versículo 31 de Mateo 24, como usted me pide. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Como pastor que enseña, yo entiendo que este pasaje describe la reunión de Israel y los creyentes de la tribulación al final de ese periodo, un evento que es distinto al arrebatamiento de la Iglesia. Señor Martínez, ¿no ve usted la distinción entre reunir a los escogidos en la tierra y el arrebatamiento de la Iglesia para encontrarse con el Señor en el aire? Vale, has dicho 2 mentiras y me vas a responder a las siguientes preguntas. A ver, dime, ¿dónde habla el verso 31, dónde mencionó Jesús a Israel o a los judíos y dónde menciona la tierra de Israel cuando dice que juntará a sus escogidos? ¿Me lo puedes decir dónde lo dice el verso 31?
Hermano Martínez, mirando el texto de Mateo 24:31 con precisión, debo ser honesto con usted y admitir que las palabras Israel, judíos o tierra de Israel no aparecen explícitamente en ese versículo. Como pastor que enseña, nosotros entendemos por la analogía de la fe y el estudio del Antiguo Testamento que esos escogidos se refieren al remanente fiel de Israel que será congregado para heredar las promesas terrenales. Señor Martínez, ¿por qué considera usted tan importante que los términos específicos aparezcan en ese versículo en particular? Bueno, en primer lugar, te pido que no me llames hermano, porque no somos hermanos en la fe. Yo no soy hermano en la fe de los falsos cristianos evangelocos y ni mucho menos pretribulacionistas. Así que a partir de ahora no me llames hermano, porque repito, no somos hermanos en la verdadera doctrina. ¿De acuerdo? Entendido. Tomaré nota de eso de inmediato y seré muy cuidadoso con mis palabras. Aclarado esto, podríamos volver a centrarnos en lo que propone el versículo 31 sobre los escogidos y cómo usted interpreta que no se refieren a Israel según el contexto de las Escrituras. Efectivamente, mira, vamos a ver cómo estos escogidos o elegidos en el Nuevo Testamento, lo dijo también el propio Jesús, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo. La Iglesia está formada por los escogidos. Además dice que la reunión será en el cielo, es decir, en el aire, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por lo tanto, es absolutamente imposible que se refiera a la futura restauración del pueblo de Israel en su tierra, en la tierra prometida. La reunión va a ser en el cielo, en el aire, por lo tanto queda descartado completamente lo que enseñáis vosotros. Es una burda mentira enseñar que se refiere a la futura restauración de Israel en su tierra, que yo creo, la Biblia enseña en el Antiguo Testamento, la futura restauración del pueblo de Israel en su tierra, claro que sí, pero aquí no se refiere a eso, aquí está hablando de los escogidos que son la Iglesia de Cristo. Y ahora te lo voy a demostrar con los siguientes textos que te voy a leer. Palabras de Jesús, palabras del apóstol Pablo y palabras del apóstol Pedro, que los escogidos mencionados en este verso 31 son la Iglesia de Cristo. ¿Quieres que te lo demuestre, Jaimito? Señor Martínez, agradezco la forma clara y detallada en la que expone su punto de vista sobre los escogidos de Mateo 24:31. Estoy muy interesado en examinar las escrituras junto a usted. Por favor, adelante con la lectura de los pasajes de las palabras de Jesús, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que sustentan su argumento. Bien, pues venga, vamos a ir a estos versículos en el propio este capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Lee, Muy bien, señor Martínez. sí, lee despacito el verso 22, Mateo 24, verso 22. Léelo. Aquí tiene el versículo 22 de Mateo 24 en la versión Reina Valera de 1960. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, es decir, de los discípulos de Jesús. Y son los discípulos de Jesús los que forman su iglesia. No está hablando de los judíos ni del pueblo de Israel por ninguna parte. ¿Lo has entendido, Jaimito? Señor Martínez, comprendo su punto de vista al enfatizar que los escogidos en Mateo 24:22 se refieren a los discípulos de Jesús, quienes forman la iglesia. Usted sostiene que este pasaje no menciona a los judíos ni al pueblo de Israel de manera explícita. Señor Martínez, ¿considera usted que esta interpretación excluye cualquier conexión profética con el remanente de Israel en el contexto del resto de Mateo? Te voy a demostrar, o le voy a demostrar a usted, que estos escogidos o escogidos y elegidos es exactamente lo mismo, solamente se refiere a la Iglesia de Cristo. ¿De quién está compuesta la Iglesia de Cristo? Pues evidentemente de los escogidos del pueblo de Israel, los que creen en Jesús, y los escogidos de los gentiles, de las otras naciones. Todos juntos forman un solo pueblo que es la Iglesia de Cristo, y ellos son los escogidos, como te voy a demostrar ahora, te lo voy a leer en las siguientes palabras del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Ya hemos visto cómo Jesús, en este verso 22, dijo también que los escogidos son sus discípulos e intentarán engañar, si fuera posible, a causa de los escogidos. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Por causa de los escogidos, ¿por qué escogidos? Por causa de sus discípulos, todos los que creen en Jesús. Te voy a leer más pasajes bíblicos, ¿te parece?
Señor Martínez, estoy muy atento a sus argumentos y a cómo usted vincula a los escogidos exclusivamente con la Iglesia de Cristo, abarcando tanto creyentes judíos como gentiles. Proceda por favor con la lectura de los pasajes del apóstol Pablo y del apóstol Pedro que desea compartir. Estoy listo para escuchar con atención. Venga, pues vamos adelante. Jaimito, abre ahora la Biblia y vas a leer despacito estas palabras de Jesús. Mateo capítulo 20, verso 16. Igualmente la versión Reina Valera. Vamos a ver quiénes son estos escogidos de Cristo. Adelante. Aquí tiene el versículo 16 de Mateo 20 en la versión Reina Valera de 1960. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Jaimito, ¿quiénes son estos escogidos de Cristo? ¿Me lo puedes decir? Señor Martínez, basándome en el pasaje de Mateo 20:16 y en el contexto de las enseñanzas del Nuevo Testamento, los escogidos se refieren a aquellos que han respondido al llamado de Dios mediante la fe en Jesucristo, formando así el cuerpo de creyentes que es la Iglesia. Esta comprensión engloba a personas de diversas procedencias y naciones que han sido unidas por el sacrificio de Cristo. ¿Desea explorar algún otro pasaje para profundizar en esta identidad de los escogidos? Muy bien, así es, efectivamente, son los miembros de la Iglesia de Cristo. Y si dice Mateo 24, verso 31, que cuando Cristo venga en gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, ahí va a ser la reunión. ¿Quiénes son entonces estos escogidos de Mateo 24, 31? ¿Acaso no son exactamente los mismos escogidos mencionados por Jesús aquí en Mateo 20, 16? Te pregunto. Señor Martínez, desde nuestra perspectiva teológica, reconocemos el profundo paralelismo que usted señala entre los escogidos de Mateo 20:16 y los de Mateo 24:31. Sin embargo, la doctrina pretribulacional establece una distinción en el contexto escatológico. Interpretamos que en el discurso del Monte de los Olivos, los escogidos que son reunidos al final de la tribulación representan al remanente fiel de Israel que entra en el reino milenial, mientras que la Iglesia ha sido arrebatada previamente. Señor Martínez, ¿cómo reconcilia usted esta diferencia de tiempo y función entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a la tierra? Ya te lo acabo de demostrar, Jaimito. Son exactamente los escogidos de Mateo 24, 31. Son exactamente los mismos de Mateo capítulo 20. Los mismos, lo llaman los escogidos. Son la Iglesia de Cristo y tú mismo lo acabas de reconocer. Y ahora vas a leer, y seguimos en el capítulo 24 de Mateo, vas a leer despacito Mateo 24, verso 24. Reina Valera del 60. Adelante. Aquí tiene el versículo 24 de Mateo 24, en la versión Reina Valera de 1960. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A quienes han intentado engañar los falsos profetas y los falsos cristos a lo largo de la historia, a los escogidos, es decir, a los verdaderos cristianos, a los miembros de la Iglesia de Cristo. Los mismos escogidos mencionados en Mateo 24, verso 31. Pero vamos a más pasajes. Vamos a más pasajes donde en el Nuevo Testamento se menciona a los escogidos. Aquí estoy mirando en la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Word. Vamos a ver más pasajes. Por ejemplo, lee en Lucas capítulo 18, verso 7, la Reina Valera. Adelante. Aquí tiene el versículo 7 de Lucas 18 en la versión Reina Valera de 1960. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Quiénes son esos escogidos que clamamos a Dios día y noche? Respóndeme, ¿quiénes son? Hermano Martínez, en el contexto de Lucas 18:7, los escogidos son la Iglesia, el cuerpo de creyentes en Jesucristo que persevera en la oración, Claro. clamando al Padre día y noche. Pues ya está, tú mismo, Jaimito, te acabas de poner la pistola en la cabeza y te has volado la tapa de los sesos. Te has suicidado, no solo tú, sino el resto de falsos pastores y engañadores como tú, que sois pretribulacionistas. Tú mismo acabas de reconocer que los escogidos mencionados por el Señor Jesucristo son los miembros de la Iglesia de Cristo. Y como serán arrebatados, serán reunidos en el aire cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después
de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, esa reunión de los escogidos, es decir, ese arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de esa tribulación de aquellos días, una tribulación que va a durar 42 meses, según el libro del Apocalipsis, esa gran persecución contra los verdaderos cristianos. Pero ahora vamos a palabras del apóstol Pablo, que también habló de estos escogidos. Las vas a leer como, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 33, lo que dijo el apóstol Pablo. Adelante, Jaimito. Aquí tiene el versículo 33 de Romanos 8 en la versión Reina Valera de 1960. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Señor Martínez, es evidente que los escogidos son los creyentes justificados por Dios. Sobre cómo se conecta esto con el momento de su reunión, esa es la cuestión principal que seguimos discutiendo. Pues que son exactamente los mismos escogidos de Mateo 24, 31, que van a ser reunidos por los ángeles cuando Cristo venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Son los mismos. Jamás el Nuevo Testamento habla de dos clases diferentes de escogidos, solo de una, y que son los santos de la iglesia, los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo. Pero vamos a más pasajes del apóstol Pablo donde menciona a los escogidos. Vas a leer Romanos capítulo 11, verso 7. Adelante. Aquí tiene el versículo 7 de Romanos 11 en la versión Reina Valera de 1960. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, mas los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Señor Martínez, es innegable que los escogidos son un grupo específico que ha alcanzado lo que buscaba. La discusión continúa sobre cómo se relaciona esto con el momento de su reunión. Pues se relaciona que se van a reunir con Cristo cuando Él venga en gloria, así de sencillo. ¿Quiénes son estos escogidos de Romanos 11:7? Pues son los escogidos, es decir, los israelitas, porque el capítulo está hablando del pueblo de Israel, son los escogidos israelitas que creen en Jesús, y que juntamente con los creyentes gentiles forman un solo pueblo que es la iglesia de Cristo. Repito, está hablando de los israelitas realmente cristianos, de los que creen en Jesús y que juntos, repito, con los cristianos gentiles forman la iglesia de Cristo. Más pasajes de Pablo donde mencionó a los escogidos. Vas a leer ahora, aquí lo tenemos en pantalla, Colosenses capítulo 3, verso 12. Adelante. Aquí tiene el versículo 12 de Colosenses 3 en la versión Reina Valera de 1960. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Señor Martínez, admito que este pasaje describe bellamente a los creyentes, los escogidos, manifestando el carácter de Cristo. Sobre cómo esto se entrelaza con el momento de su reunión celestial antes de la tribulación, ese sigue siendo el punto central de nuestro debate doctrinal. Es que la reunión de estos escogidos ya hemos visto que no va a ser antes de la tribulación, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo venga en gloria y sean reunidos ahí en el aire, en el cielo, estos escogidos que son la iglesia de Cristo, con lo cual evidentemente queda pulverizado, queda hecho anicos, queda totalmente destruido esa espantosa doctrina de demonios que enseñáis los falsos pastores evangelocos pretribulacionistas. Una espantosa doctrina satánica que, repito, comienza a enseñarse justamente hace 100 años, concretamente en el año 1925, en el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. Pero vamos a otro pasaje del apóstol Pablo. También habla de los escogidos. Vas a leer ahora en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 10, en la Reina Valera. Aquí tiene el versículo 10 de 2 de Timoteo 2 en la versión Reina Valera de 1960. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Señor Martínez, este pasaje es una hermosa confirmación de que el ministerio y el sufrimiento de Pablo se enfocan en el bienestar espiritual de los creyentes. Como pastor que enseña, veo aquí la centralidad de la Iglesia, unida en la gracia y la promesa de la gloria venidera.
Tú mismo lo acabas de reconocer, que ves aquí que estos escogidos forman la iglesia de Cristo. Por lo tanto, los escogidos de Mateo 24:31 son exactamente los mismos escogidos, es decir, la iglesia de Cristo. Y que van a reunirse con el Señor Jesús ahí en el aire cuando Él venga del cielo, cuando descienda del cielo con gran poder y gloria. Por lo tanto, prueba irrefutable de que tanto la venida gloriosa de Cristo como la reunión de los escogidos que forman la iglesia, va a suceder estos dos eventos proféticos, porque son dos. Una es la venida gloriosa de Cristo y otra es la reunión de los escogidos para recibir a Cristo. Dos eventos proféticos, pero que van a ocurrir exactamente el mismo día, en el día del Señor, cuando Él venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mañana, en el siguiente debate, porque este debate lo vamos a seguir teniendo tú y yo, vamos a analizar otro pasaje importantísimo donde vosotros, los falsos pastores, os basáis para enseñar que la iglesia de Cristo será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Y es el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 17. Así que mañana, Jaimito, tendremos la segunda parte de este importantísimo debate. ¿Qué te parece? Me parece una idea maravillosa, señor Martínez. Como pastor que enseña la doctrina de la esperanza, considero que analizar 1 Tesalonicenses 4, 15, 17 será fundamental para continuar este intercambio de perspectivas sobre el momento de la venida de nuestro Señor. Agradezco profundamente su pasión por la Escritura y su deseo de profundizar en la verdad. Le deseo un día muy bendecido y espero con expectación nuestra próxima cita para continuar este debate. Antes de terminar este debate, Jaimito, para terminar, quiero que leas en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1, donde también el apóstol menciona una vez más a estos escogidos. Vamos a ver quiénes son estos escogidos de Dios. Léelo. Aquí tiene el versículo 1 de Tito 1 en la versión Reina Valera de 1960. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Señor Martínez, este pasaje reitera la conexión entre la fe de los creyentes y el diseño divino. Concluyo mi lectura aquí y espero con expectación nuestra próxima cita para continuar analizando las Escrituras. Espera un momentito, Jaimito, antes de que salgas huyendo. Dime quiénes son estos escogidos de Dios de Tito, capítulo 1, verso 1. Señor Martínez, en Tito 1:1, los escogidos se refieren a todos los creyentes en Jesucristo, el cuerpo de la Iglesia formado por judíos y gentiles. Son aquellos que han sido llamados y salvados por la gracia de Dios mediante la fe y que comparten el conocimiento de la verdad. Nos reencontramos mañana para continuar con nuestro estudio. Bien, espera, todavía no salgas huyendo. Por lo tanto, los escogidos mencionados aquí tenemos el texto en pantalla, en Mateo 24:31, son la iglesia de Cristo y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, a sus escogidos. Tú mismo en este debate, en este primer debate, has reconocido que estos escogidos son la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia se va a reunir con Cristo, van a ser arrebatados y le van a recibir en el aire inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús, aquí está en pantalla, en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Él vendrá del cielo con gran poder y gloria, enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirá a sus escogidos, a su iglesia, ahí en el aire, en el cielo, desde un extremo del cielo hasta el otro. Enseñar, como enseñáis vosotros, que estos escogidos de Mateo 24, verso 31, es el pueblo de Israel o son los judíos, que serán ahí cuando se reúnan en su tierra, es una mentira diabólica que Satanás, el padre de la mentira, os ha metido en la cabeza. ¿Qué opinas, Jaimito? Agradezco mucho la pasión y el esfuerzo que ha puesto en explicar su postura basándose en los textos bíblicos que hemos analizado. Como pastor que busca la verdad en la Escritura, mantengo mi compromiso de examinar cada pasaje con oración y estudio profundo. Entiendo que existen diferencias de interpretación en el cuerpo de Cristo sobre estos temas escatológicos. Espero con expectación nuestra cita de mañana para seguir analizando juntos la palabra de Dios. Muy bien, Jaimito, pues nada, gracias por esta primera parte del debate que hemos comenzado sobre este tema tan importante. Mañana tendremos la segunda parte.
Ha sido un placer para mí también entablar este diálogo con usted. Agradezco su tiempo y dedicación al profundizar en las Escrituras. Que tenga un resto del día muy bendecido y nos vemos mañana para continuar con nuestra reflexión. Igualmente, Jaimito. Bueno, como podéis ver, esta ha sido la primera parte de este importantísimo debate que he comenzado con la IA Gemini, con Jaimito, vamos, sobre este tema de la venida gloriosa del Señor Jesús y el verdadero arrebatamiento de la Iglesia, que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, como dijo Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, sino inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que según el libro del Apocalipsis va a durar 42 meses literales. 3 años y medio que va a ser el tiempo que va a gobernar la bestia sobre un imperio formado por 10 reinos, solamente por 10 reinos. No por el mundo entero, como creen muchos, sino sobre un imperio de 10 reinos, esos 10 cuernos mencionados en el Apocalipsis, 10 reyes. Y es ahí cuando va a hacer la guerra contra los santos, ya veremos también en el siguiente debate con Jaimito que estos santos mencionados en el Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo, son los escogidos, exactamente los mismos santos mencionados, por ejemplo, por el apóstol Pablo en sus epístolas, a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Éfeso, etcétera, etcétera. Y esos santos, ¿quiénes eran? Eran los escogidos, los miembros de la Iglesia de Cristo, los cuales se van a reunir cuando venga el Señor Jesús del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, aquí dejo la primera parte de este debate con Jaimito y mañana vais a tener la segunda parte. Os ha hablado Tito Martínez. Si todavía no te has suscrito a este canal mío de YouTube, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando publique un nuevo vídeo doctrinal y dale un like, comparte este vídeo en tus redes sociales para que mucha más gente salga de este terrible engaño, de esta espantosa doctrina de demonios evangeloca que se comenzó a enseñar únicamente a partir del año 1925 en el Seminario Teológico de Dallas y que es el pretribulacionismo y que sin ninguna duda va a llevar a la condenación, a la destrucción a millones de falsos cristianos pretribulacionistas que no esperan en absoluto la segunda venida de Cristo a la tierra, ya que lo que ellos esperan, en la falsa esperanza que tienen, es una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años para ser arrebatados al cielo y ser librados así, dicen ellos, de una tribulación de 7 años. Algo que jamás de los jamases va a ocurrir. Es un terrible engaño satánico, una espantosa doctrina de demonios que, repito, se comenzó a enseñar a partir del año 1925 en ese maldito y satánico país que es los Estados Unidos de Norteamérica y que pronto Dios va a hacer juicio y lo va a destruir completamente. De modo que hasta mañana, donde tendré la segunda parte de este debate con la inteligencia artificial Gemini, a la cual yo llamo Jaimito. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Abajo mirad en la descripción de este vídeo donde hay muchos más estudios bíblicos relacionados con este tema, escritos por mí, y también los enlaces de nuestra escuela bíblica de Telegram, en la cual te invitamos a que entres, y también en nuestra iglesia del Padre y del Hijo, en WhatsApp. Ahí es donde nos reunimos, en WhatsApp. Nuestra escuela bíblica de Telegram y nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp. Hasta el próximo vídeo.